Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos. Qué placer poder estar con todos ustedes en este día maravilloso de Shabbat. Qué bendición poder compartir este tiempo maravilloso que nos hemos propuesto de estudio Torah. Hoy no estamos estudiando la porción Isaac, perdón, la porción Vayera. Qué porción más tremenda, hermanos. Cuánta información linda. Una porción que comprende desde Génesis 18, del 1, 18:1 al capítulo 22, verso 24. Y en su segunda lectura pública, o sea, la lectura de los profetas, que se llama Tará, leemos la historia de Segunda de Reyes 4, 1 al 37. Y en el Brit Hadashah, el pacto renovado, leemos lo que se conoce como Mateo 27. Esta es una porción totalmente importante para la redención humana, porque aquí se habla de la Kedah Isaac, que es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Estaremos hablando de lo que se conoce como la atadura de Isaac. Así que permítame darle la bienvenida a todos ustedes. Gracias por la oportunidad que nos brindan de poder ministrar la palabra de Dios, de poder estudiar juntos esta maravillosa porción llamada Vayera. Así que le invitamos a que nos dé este tiempo, permanezca con nosotros para que usted pueda ver lo maravilloso que es la Torá. Esta porción que he dado, la vida de Isaac, que vamos a tratar de comparar hoy con la vida de Yeshua, mis amados. Usted verá cuán parecido es la vida de Isaac con Yeshua. Creemos totalmente que la Torá nos muestra como un prototipo profético, un templado bien perfecto de la vida de Yeshua, de la vida de Mashiach, ya que nosotros entendemos y comprendemos que Yeshua es Mashiach. Así que hoy vamos a ver la atadura de Isaac. Así que comencemos ya. Vamos a comenzar ya. Así que le espero que usted tenga notas, preguntas, comentarios al final de esta charla. Así que comencemos. Miren, la porción Vayera, Génesis 18:1 al capítulo 22-24, nosotros leemos, entre tantos temas interesantes, la Akedah Isaac, que se traduce como la atadura de Isaac. Y este puede ser el corazón de la Torá. Yo creo que es una parte importantísima de la redención. No solamente tiene un aspecto redentivo, o sea, soteriológico, sino también tiene una gran carga mesiánica, o sea, tiene una carga totalmente cristocéntrica, ya que sus ecos repercuten a lo largo de la liturgia judía. Es muy proliferante la Kedah Isaac en la enseñanza, pero más que todo en la liturgia. Se recita, por ejemplo, por el portugués, el rabino portugués Abarbanel, un rabino que vivió en el siglo XV. Él escribe lo siguiente, lo cito: en la atadura de Isaac o el enlazamiento de Isaac se encuentra, escucha que dice él, toda la gloria de Israel. Wow. Pero no te queda ahí, él dice, y su mérito ante su Padre Celestial. Escuchen las palabras exactas que usa Barbanel. Y por eso que impregna, dice, nuestras oraciones todos los días. ¿Por qué, pregunto, impregna, como dice a Barbanel, todas las oraciones? ¿Por qué él dice que en la atadura de Isaac se encuentra la gloria y el mérito del Padre Celestial? Porque todavía hasta el día de hoy ellos creen que el mérito, que lo que hizo Isaac ahí, que lo que significó, que lo que se significó ahí en esa historia, que es literalmente es la 10ª prueba que Abraham padeció y que pasó de una manera satisfactoria, tiene valor redentor, expía los pecados, libera al pueblo de la carga del pecado. Qué tremendo es esto. Es por eso que en las liturgias, en las oraciones, se utiliza el Akedah. Es por esa razón, mis amados, que la Akedah fue el plan del Eterno desde el principio de los tiempos, ya que el carnero que tomó lugar fue creado, como dice el tratado Pesajín 54a, fue creado antes del crepúsculo del primer Shabbat. O escuche bien, ¿cómo es que viene esto? Esto es algo profético. Los rabinos entienden que este cordero fue preservado desde la fundación del mundo para que apareciera y se revelara ese día. ¿Vio la primera similitud con el Mesías? De igual manera, el Mashiach fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Mashiach, incluso, dice la literatura, dice la tradición judía, enseña que una de las cosas que Dios creó antes de crear el mundo fue el nombre del Mesías. De manera que la historia, tanto el nombre de Mashiach, su función, su plan, el utilizarlo en el plan de redención, al igual que Isaac,
fue pensado. En este caso, este carnero, que tanto representa a Israel, que somos todos nosotros, pero también representa a Yeshua, fue preparado antes del crepúsculo, dice, de acuerdo al tratado Pesachim 54. A Rashi, un gran rabino, uno de los más grandes rabinos, es necesario que usted lo estudie cada vez que usted estudia Torah. Cada semana, si usted no estudia Rashi, no está estudiando. Debe tomarlo en cuenta en sus comentarios. Él dice, citando el capítulo 22 de Génesis, verso 3, dice así: hubo un carnero, dice, hubo un carnero. Entonces, escuche la similitud aquí. Estaba preparado para todo esto desde los 6 días de la creación. ¡Wow! Estos son palabras muy poderosas. No solamente lo dice el tratado Pesachim, lo dice también una autoridad, mi amado, medieval, llamada Rashi. Entonces, por eso preguntamos, que hay un misterio muy profundo. ¿Cuál es este secreto de este misterioso carnero? Que ya sabemos que representa a Yeshua HaMashiach, que fue preparado antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Y cómo se relaciona con el plan de redención? Es por eso que debemos saber lo segundo que se relaciona con Yeshua, que fue su nacimiento milagroso. Tú ves que lo primero es el diseño de este carnero, de este cordero que quita el pecado. Se relaciona con Isaac, se relaciona también con Yeshua. Ahora, ambos también tienen la característica que su nacimiento fue muy milagroso, los dos. Y aunque este carnero fue desde el principio, según el Midrash, según los sabios de Israel, Abraham miró las estrellas y vio que él y Sara no tendrían hijos. ¿Se acuerda? Hashem agregó la letra G a su nombre, ¿se acuerda? Eran estériles los dos. ¿Por qué Dios coloca la G en ambos nombres? Tanto en el nombre de Abraham y de Sarai. ¿Por qué coloca la G? ¿Por qué? Porque Dios está cambiando el orden natural. Dios le está diciendo, ustedes ya no son naturales, ustedes están ahora en mi rango. Ahora yo voy a hacer algo grande con ustedes. Voy a hacer algo sobrenatural en medio de ustedes. Por eso le voy a poner parte de mi propio nombre, para que entiendan que su llamado y propósito es superior. Y para poder lograrlo, necesitan mi participación milagrosa. En otras palabras, estábamos en presencia de la trascendencia de lo natural en la creación. Para Abraham no habría hijo, pero para Abraham, pero para Abraham también habría. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Parece esto una paradoja, ¿no? Es que usted no ha entendido todavía, es que usted no vive naturalmente, amado. Usted no vive naturalmente. ¿Acaso la Biblia no dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran? ¿Acaso Dios no trasciende lo natural? Y esto es lo que tenemos aquí. Abraham no iba a tener hijos naturalmente, pero espiritualmente Abraham iba a tener hijos. Y ahí entonces entra el contacto, entramos en contacto y entendimiento de que el nacimiento de Isaac fue un milagro increíble. ¿Por qué? Porque su madre, mi amado y mi amada, no ovulaba. Era una anciana. Entonces, para que alguien le pudiera dar descendencia, porque a través de Isaac es que era que vendría la descendencia, era donde vendría la seguridad de la simiente sagrada, que es Yeshua mismo, tenía que preservarse, tenía que preservar y venir por alguien, era Isaac. Pero Isaac, naturalmente, imposiblemente podría existir. Pero, ¿cómo Isaac podía existir? Sobrenaturalmente. Dios tenía que hacer un milagro. Esto es una gran enseñanza para nosotros, mi amado, que Dios también hará lo mismo con nosotros. Cuando te parezcan las cosas que son imposibles, que son contradictorias, que están puestas arriba, nombre de lo que le nombre, diga cualquier cosa, cualquier caso, no hay excepción para Dios. Ese es el nivel que usted debe vivir. Ah, no, que ya no se puede, que ya no vamos a avanzar, que nos quedamos aquí, ya toda esperanza se perdió. Eso no es verdad.
Para Dios no hay nada imposible para el que cree. Todo el que cree y confía en Dios verá milagros grandes en su vida. Esto es lo que tenemos aquí. Pero para que eso pueda suceder, usted necesita fe, una fe inquebrantable, una fe inamovible. Que aunque usted esté viendo lo contrario a la que usted desea y lo que Dios ha determinado, usted permanezca creyendo, creyendo. Eso es lo que es vivir este camino. Es creer en el Dios vivo. Es creer que lo que Él ha dicho es cierto. Es por esa razón que decimos que el nacimiento de Isaac fue un nacimiento milagroso, increíble. Una seña tan imposible que ni siquiera su madre lo creyó. Por eso, cuando ella escuchó que ella iba a tener un hijo siendo estéril, ella se ríe. Cualquiera. Era una risa como de incredulidad. Pero ¿cómo puede ser posible que yo ya siendo estéril pueda haber un milagro? Pueda tener un hijo en mi mano y una anciana. Es por eso que Génesis dice, y Sara era estéril y ella no tenía hijos, dice. Porque era un milagro que Dios iba a hacer. Lo sobrenatural aquí en el pacto es parte de nuestra caminata. Y si usted perdió la esperanza, perdió la fe de que ya su vida terminó, de que ya usted no va a avanzar, de que ya el mundo se le cayó, ya usted no está en el lugar correcto. Dios quiere traerte a entender hoy que los milagros son parte de tu existencia, que van a suceder muchos milagros en tu vida. No sé si usted dice amén conmigo ahí. Diga amén ahí, mi amado, y créale a Dios. Es por esa razón que con este milagro del nacimiento un patrón emerge como la deformación y la trama de un hilo oscuro que se eleva y se entrelaza en un hermoso tapiz. Por esa razón usted puede ver que no solamente Sara o Sarai en ese momento, la madre de Isaac, era estéril. También Rebeca era estéril. También Raquel, la madre de José, era estéril. También la esposa de Manoa, madre de Sansón, era estéril. También Ana, la madre de Samuel, era estéril. También la mujer sunamita, que era la madre de Jonás, también era estéril. Y vemos cómo estas mujeres, al tener contacto de alguna forma con la divinidad, le creyeron a Dios. Porque una cosa es creer en Dios. Todo el mundo puede creer en Dios. Tú ves todos los artistas que se paran. Bueno, hace poco fueron los Grammys y tuve que todo el mundo, latinos, gracias a Dios, excepto de algunas personas que sabemos que son creyentes realmente. Gracias a Dios. Pero yo pregunto, ¿cuál Dios? Porque una cosa es decir que tú crees en Dios, una cosa es vivir la vida que Dios demanda. Son dos cosas distintas. Yo creo que el Dios que ellos dicen no es el Dios bíblico. De manera que vemos cómo este acto sobrenatural es constante en las escrituras, es parte de las escrituras. Isaac fue concebido, como dice la tradición, en un tiempo tremendo, que fue en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, y nació en la Pascua. De manera que Génesis 21, 2, 3 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo, escuchen por favor estas palabras, en el tiempo que Dios le había dicho. Usted ve que Dios es un Dios fiel. Que cuando Dios habla, cuando Él promete, usted no puede tener duda de que Él va a cumplir. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Wow, ¿por qué dice estas palabras? Para que nosotros entendamos que Dios puede un vientre seco, un vientre que no da luz, un vientre estéril, lo puede reverdecer, puede crear un óvulo nuevo, milagrosamente hablando, para que de la manera lo natural cambie por lo sobrenatural, porque siempre lo sobrenatural está por encima de lo natural. Por eso dice, y Abraham llamó el nombre de su hijo de que le nació, y le dio a luz a través de Sara, porque era a través de Sara que la simiente vendría. Le llamó Isaac. Las circunstancias milagrosas, por tanto, a las que nos referimos, que rodearon el nacimiento de Isaac, hicieron que escépticos y burladores cuestionaran su paternidad.
Esto también sucedió en el caso del rey David, cuya madre Nisibet fue acusada de infidelidad. ¿Por qué menciono esto? Porque este es el patrón, o este es un patrón para la redención futura, ya que los prototipos de Mashiach nacen todos a través de lo que aparece en el exterior como circunstancias cuestionables, que en realidad no lo son. De esto, el rabino Leví, en el tratado Baba Metzia 87a, dice lo siguiente: el día en que Abraham detestó a su hijo Isaac, hizo un gran banquete y todos los pueblos del mundo se burlaron de él. Usted vio que se burlaban de él, diciendo: ¿has visto a ese anciano que trajo un expósito de la calle y ahora lo reclamó como su hijo? Oye, se burlaban de él. Y lo que es más, hacen un gran banquete para establecer su reclamo. Todavía se burlaban diciendo: concedido que Sara podría dar a luz a la edad de 90 años, ¿podría Abraham engendrar un hijo a la edad de 100 años? Oye, inmediatamente, tú ves que están burlándose, haciendo un paréntesis, están tratando de decir: no, fue otro hombre que engendró. Está bien, el milagro puede ser de Sara, que puede tener un óvulo, pero fue otro hombre que engendró ese hijo, porque Abraham era un anciano. Wow, Continúa diciendo el tratado Baba Metzia: inmediatamente los rasgos del rostro de Isaac cambiaron. Escucha bien ahora, y se volvieron como los de Abraham. Después de lo cual todos clamaron. Luego de que eso pasó, Abraham engendró a Isaac. Tú ves que antes de que eso no sucediera, parece que Dios reivindicó a Abraham de la burla que le hacían, del desprecio que le hacían, del escarnio que le hacían, de la shonará. Y ahí el hijo fue cada día más pareciéndose más a Abraham, y así la gente pudo entender luego, lo cual dice el tratado, que todos clamaron que Abraham engendró a Isaac. Note por favor también de este nacimiento milagroso y de esta acción también burladora que también se compagina con Yeshua, que hasta el día de hoy todavía lo llaman un bastardo en círculos religiosos. La enciclopedia judía resume los milagros que rodearon también el nacimiento y se parece también que esto es una semejanza de lo que sucedió con Yeshua también, que su nacimiento fue un nacimiento sobrenatural, milagroso. Mire qué dice la enciclopedia judía: a esa hora, cuando nació Isaac, los enfermos recuperaron la salud. Oye, qué de evento. Los ciegos recuperaron la vista y los sordos oirán. El brillo del sol y de la luna se intensificó. Y un espíritu de justicia comenzó a prevalecer en el mundo. No obstante, hubo calumniadores que sostenían que Abraham y Sara habían escogido a un exposito o a un huérfano, o de acuerdo con la Agadá, habían tomado un hijo de Agar y pretendido que él era su hijo. O sea, la Agadá, o sea, las historias judías folclóricas hablan de esto, de que que Isaac era hijo de Agar. Para silenciar a estos difamadores, continúa diciendo la enciclopedia judía, Abraham preparó una gran fiesta con motivo del deteste de Isaac, donde por un milagro Sara pudo amamantar a todas las crías que habían sido traídas por las mujeres invitadas a la fiesta. Como ya no había ninguna duda sobre la maternidad de Sara, los difamadores cuestionaron la paternidad de Abraham. Entonces Dios imprimió en la faz de Isaac las características de Abraham y la semejanza entre padre e hijo. Escuche bien las palabras, las palabras. ¿Cree usted, podría ser que se asemeje mucho lo que a Yeshua? Claro, el padre y el hijo son uno. Por eso dice: llegó a ser tan grande que a menudo se confundía el uno con el otro. Fueron tan similares que la tradición hebrea, la enciclopedia judía enseña que eran parecidos, tan parecidos que se confundía el uno con el otro. Aparte de todo esto que he hablado, también a Isaac se le llamó el hijo unigénito de Dios. Y después de dejar básicamente su tierra ancestral y salir victorioso de una guerra mundial, como vimos la sesión pasada, la porción Lech Lechá, Abraham experimentó la mayor prueba de todas
Y la Torá nos dice acerca de esta prueba lo siguiente en el capítulo 22, verso 2 de Génesis. Dice, y tomó ahora y dijo, toma tu hijo, tu único. Entonces, la misma palabra que se utiliza o la cual se le refiere a Yeshua como el hijo unigénito. Toma tu único Isaac, a quien amas. Escuche, por favor. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Note, por favor, que hasta este momento, esta es la primera vez que aparece la palabra amor en la Torah. Ponga atención, es la primera vez. La gematría de la palabra Torah es 13. Perdón, de la palabra amor es jefe, es 13. Y enlaza, este concepto enlaza los 13 midot o atributos de Hashem, quien es único, quien es uno. Note, por favor, que cuando vemos, usted preguntará, ¿dónde entran los 3 atributos de ellos? ¿De dónde se saca este concepto? Bueno, se saca de Éxodo. En el capítulo de Éxodo, si no me equivoco, en el capítulo 34, ahí dice, y es en el caso cuando Dios llamó a Moisés, ¿se acuerda? Cuando él había sacado el templo, el tabernáculo del pueblo, lo llevó fuera. Y ahí él se presenta ante Dios en ese lugar. Y ahí cuando él llega, Dios le dice, Dios dice él mismo, Dios misericordioso y pródigo en gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad, que preserva bondad para millares de las generaciones, perdona la iniquidad, la rebelión, el error y absuelve de todo pecado. Ahí están los 13 atributos. De Éxodo 34, entre Éxodo 34, 6, 7 está lo que se conoce dentro del judaísmo, en el mundo bíblico que ahora estamos aprendiendo, los 13 atributos de la misericordia. Tú ves que estos 13 atributos de la misericordia están aquí conectados a Isaac. Note, por favor, que este 13 atributos es lo que se utiliza para pedir perdón en los días terribles, para pedir perdón en los tiempos de Teshuvah, en los meses de arrepentimiento o en el tiempo de arrepentimiento. Es lo que se utiliza cada día, 30 días corridos, pidiendo por los 7 atributos de Dios, que Dios nos perdone. Note bien qué tremendo que esto está conectado a Isaac, pero está conectado a Yeshua también. Usted va a ver. Este sacrificio, por tanto, del Ben Ayid, así se dice el hijo unigénito en hebreo, se repite en quizás el verso bíblico más famoso de todos los tiempos, que es Juan 3, 16, 17. ¿Cuántos lo han leído? Todos. Es el verso más famoso, incluyendo en el mundo. Todo el mundo utiliza este verso como su bandera, como su estandarte. Y usted se lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Ve la similitud, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No solamente este parentesco, esta conexión del hijo unigénito de ambos, se revela en la escritura. También ambos montaron un burro. En su proceso de redención, ambos montaron un burro. Abraham, cuando Dios le habló, ¿se acuerda? Que le entregara a su hijo unigénito. Estamos analizando la historia. Vea las similitudes que hay. Cuando Abraham fue llamado a llevar a su hijo a los montes Moriah para ser sacrificado, él no escatimó tiempo, él no perdió tiempo, hermano, fue rápido. Por eso la Biblia dice, no demorarás. Cuando vayamos a cumplir un mandamiento de Dios, no demoremos. Por eso él tomó, dice la escritura, se levantó muy de mañana. Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Escucha bien, ¿eh?
y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Usted ve que usted debe ser presto, estar presto para obedecer a Dios, pero no solamente eso, hacerlo como Él lo dijo. Por eso dice, y fue al lugar que Dios le dijo. Usted no puede hacer nada a su propia manera. Eso se llama evangelio según San Yo. Es como Dios lo ha dicho. Es la receta que Él nos recetó. No es a nuestra manera, no es como entendamos. Notamos aquí un patrón que continúa resurgiendo en el ciclo de redención, que es el burro. Note por favor que en hebreo la palabra burro es jamor, que se vincula con jamer, que significa fisicalidad o materialismo. Note por favor entonces que aquí estamos hablando de aspectos interesantes espiritualmente hablando. Montar sobre un burro representa montarse sobre el materialismo, trascender lo físico, pero más que todo dominarlo. Qué tremendo. El burro también se menciona en Génesis 49 como conectado con el Mesías bajo uno de los nombres más importantes del Mesías llamado Shiloh. Escúchelo, Génesis 49:11. Dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto. Ahí está hablando de lo que sucedió con Yeshua en Génesis, ya que Shiloh es uno de los nombres mesiánicos de Yeshua dentro de la cultura del libro, no solamente en la Biblia, sino también dentro de la cultura judía hay muchos nombres. Hay un libro muy interesante que yo he recomendado que se llama Los Textos del Mesías, un documento maravilloso. También hay un libro llamado también La Luz Oculta, que habla de los nombres del Mesías en la tradición hebrea. Usted necesita estudiar esos libros y conocer los nombres que hablan de la función, que hablan de la autoridad, que hablan del llamado del Mesías a través de la literatura judía y rabínica. Sansón también nos enseña la escritura, luchó en las batallas de Hashem, en las batallas de Dios, con la mandíbula de un asno. Te veo cómo, en otras palabras, esa mandíbula de asno representaba que él utiliza lo sobrenatural, no lo físico, lo material. No lo material lo domina él y lo vence a él. Eso es lo que está tratando de decir espiritualmente hablando. Note también que el rey David, al enfrentar a Goliat, también fue allá con un asno. La Biblia lo dice, primera de Samuel 16:20 dice, y tomó Isaí un asno cargado de patoé, que para poder llevar alimento, vino, el cabrito que le envió a sus hijos Isaí, fue en un burro. Y se lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Note entonces que el regreso de Moisés a Israel también, ¿se acuerda? Fue conectado con un burro. Eso no es casualidad. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, ¿se acuerda? Y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. ¿En cómo volvió a la tierra de Egipto? En un burro. Note por favor que aquí hay un énfasis en el original hebreo. El hebreo en Éxodo 4, que es donde aparece esta historia de cuando Moisés fue a redimir a Israel de Egipto, que fue en un burro. Note bien que todos los procesos de redención en la escritura están conectados a un burro. Ahora, en esta historia hay algo significativo en el original hebreo, porque el original hebreo en Éxodo 4 no dice un burro, no dice un burro. El original dice el burro, el burro. Rashi, notando este detalle, y yo se lo voy a presentar ahora, ¿qué dice? Él dice algo tremendo. ¿Por qué no dice un burro? Porque podría decir, un burro. Hay gente que lee la Biblia y cree que la Biblia no tiene estas especificaciones proféticas tan importantes que tienen un mensaje en sí mismo. La pasamos por alto al leerla en una traducción, pero en el original hay detalles que nos dan ideas grandes como esta. Por eso es necesario estudiar los rabinos. No, que no vamos a convertir la religión judía. No, no estoy diciendo que nos convertamos a ser judíos. No, sino que entendamos la escritura como lo entienden ellos, porque ellos son los profesionales en esto. Se la dieron a ellos.
¿Cómo puede usted pensar que usted ha durado toda su vida en el mundo sin conocer a Dios y que usted se convierte en Dios y usted sabe más que ellos? A eso hay mucha gente que pretende hacer eso. Yo voy a seguir estudiando Torah a través de los rabinos, porque he aprendido cosas tremendas y voy a seguir aprendiendo, porque a ellos se les dio la autoridad. Pero volviendo aquí, mire, dice, no dice un burro, como cuando dice, no, eso es cualquier cosa, es cualquier burro. No, lo que la Biblia está diciendo es que es el burro. ¿Por qué dice el burro y no un burro? Porque es algo profético. Está hablando de una conexión desde el principio hasta el final, como hemos visto. Cómo este burro o este jamor se repite en la historia de la redención. Mire qué dice Rashi. Dice, cuando menciona el burro, él dice, el burro particular, dice. Este es el asno que Abraham, oye, dice, este es el mismo asno que Abraham ensilló al atar a Isaac. O sea, conecta el mismo burro. Estamos hablando en un sentido profético, en un sentido espiritual, no en un sentido literal, porque sabemos que el burro no va a durar 2000 años vivo, 200 años vivo, no puede. Estamos hablando en un sentido espiritual. Por eso él dice, el burro particular. Este es el asno que Abraham ensilló para atar a Isaac. Vio, lo conecta a la atadura de Isaac. Y este es el Mesías rey. Escuche qué dice. Y este es el Mesías rey que está destinado a revelarse, como dice, un hombre humilde montado en un asno. O sea, Rashi está diciendo que la frase bíblica, un hombre humilde montado en un burro, es una referencia al Mesías. Pero mire qué interesante que es el mismo burro que ensilló Abraham para llevar a su hijo a morir en el monte Moriah. Rashi también está citando en este comentario a Zacarías 9:9 que dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Entonces, cómo la Biblia, cómo la historia bíblica, cómo los maestros de Israel conectan las escrituras de una manera increíble. Ve cómo Zacarías 9 nos da la idea inmediatamente de que se está tratando del Mesías inmediatamente. Pero que también lo utilizan conectado a Isaac. Y esto nos da la idea maravillosa de que Isaac es un prototipo en la Biblia del Mesías. El Talmud también comenta la edición del tratado Sanedrín 98a, habla acerca de este tema cuando dice, el rabino Alexandrí dijo, Rabí Yehoshua ben Leví señaló una contradicción. Está escrito, en su tiempo vendrá el Mesías, en su tiempo. Póngate esto que interesante. Mientras que también está escrito, lo apresuraré. ¿Cómo puede ser posible esta aparente contradicción? Hago un paréntesis de que él vendrá a su tiempo, pero que luego dice, lo apresuraré. Aquí esto es una contradicción. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dicen los rabinos? ¿Qué dicen los rabinos? Si son dignos, ahí está la clave, ahí está la respuesta. Continúo diciendo, si son dignos, lo apresuraré. Solamente basado en la justicia de Israel, él apresurará al Mesías. O sea, en otras palabras, los rabinos creen que para que el Mesías venga, nosotros que somos Israel, el pueblo de Dios, debemos esmerarnos en la justicia. Debemos vivir la Torá de cabo a rabo, consagrados totalmente. Esa consagración de justicia que nosotros experimentamos y que practiquemos apresurará la aparición de Mashiach. Por eso luego dice, si no nos esforzamos en justicia, Él no vendrá. Pero si no lo hacen, vendrá su debido tiempo, en el tiempo prescrito por el Eterno. El rabino Alexandre dijo, el rabino Yehoshua se opuso a los dos versículos. Está escrito, y aquí, uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo. Tú estás citando a Daniel. Mientras que el otro lugar está escrito, aquí viene tu rey humilde montado en tu asno. Tú que hay dos, parece que hay una contradicción porque son dos formas en la cual, o dos funciones en la cual el Mesías en el judaísmo es conocido. Y termina diciendo el tratado, si son meritorios, vendrá en las nubes del cielo, vendrá como el rey de Israel, vendrá a dominar, vendrá en gloria, como cuando él vendrá en su segunda venida. Y si no, termina el Sanedrín, humilde
y cabalgando sobre su voz. Si no son meritorios, él vendrá en un burro. O sea, está describiendo aquí literalmente la función o las dos funciones del Mashiach, que se conoce dentro del judaísmo como el Mashiach ben Yosef, relacionado a la primera venida de Mashiach, y su función de Yeshua, de Mashiach ben David, que es cuando él venga montado en un caballo blanco, como lo ve Apocalipsis, el signo de victoria. Él vendrá como el rey a juzgar el mundo. El Colator, otro libro emblemático, que todos ustedes deben tener también. Yo siempre voy a aconsejar libros, documentos para que usted estudie. Todo el que lo desee, yo lo tengo, se lo puedo enviar. Todos los libros que yo mencioné, yo se los puedo enviar. Así que al final de la charla, todo el que quiera el libro solamente me debe escribir y yo se lo envío. Note, por favor, que el Colator, que es un libro proféticamente importante, emblemático de Israel, comenta esto y dice: una persona humilde montado en un burro, comenta esa frase. Y ahí dice, y literalmente, es Mashiach ben Yosef, una persona humilde. Y dice, yo fui humillado y él me salvó. Su humildad, hablando de Mashiach, le protege de la muerte. De igual manera, el Maharal de Praga, el rabino Yehuda Lowy ben Betzalel, que vivió en el siglo XVI, comenta sobre el burro, sobre este pasaje del burro de una manera impresionante. Escuche por favor qué dice. Es razonable preguntar cómo este burro es diferente de los demás. Esto es importante. Porque la Torá solo distingue a este. Un burro es un burro. El Midrash señala que este burro fue creado en el crepúsculo. ¡Wow! Es el burro que cabalgó Moisés. Y es el que finalmente será montado por el hijo de David. Tú ves que no es casualidad que Yeshua, cuando entró a morir por la humanidad como Mashiach ben Yosef, fue montado en un burro. A esto se refiere. Los rabinos querían juxtaponer a Abraham, Moisés y Mashiach, porque ambos, estos tres personajes de la redención famosos en Israel, todos montaron un burro, que tenían lo que ninguna otra creación tenía, un estatus especial exaltado. Estas tres personas, dice aquí el Maharal de Praga, eran personas prominentes por encima de la mayoría de la gente en Israel. En cuanto a Mashiach, el profeta dice, he aquí, mi siervo tendrá éxito, será exaltado y elevado y sumamente noble. El Midrash interpreta exaltado. Escuche por favor esto, que esto es importante. Y dice, más que Abraham, más alto, incluso que Moisés, y excesivamente más elevado que los ángeles ministradores. Note por favor, hago un paréntesis, porque hay mucha gente que no entiende esto. Se le ha ido de la mano, ¿no? ¿Qué se le ha ido de la mano? Que ellos comparan a Mashiach con todo el mundo, inclusive hasta con Moisés y Abraham. Y no estoy quitándole mérito a ninguno de los dos. Abraham y Moisés son emblemáticos, ¿sí? Son un emblema, son un signo importante. Ahora, usted no puede comparar a Mashiach con ellos. No, Mashiach sobrenaturalmente, es especialmente más importante que ambos, incluyendo que los ángeles ministradores. ¿Por qué los ángeles ministradores? Porque hay un ángel que es la tipificación espiritual de Yeshua, que es el Sar Japanín, que se ora en Yom Kippur, se ora en Rosh Hashanah, para que él sea el que salve a Israel. Se le ora a ese Sar, que es un príncipe. La palabra Sar hebreo es príncipe. Pero tú sabes cómo que se llama. En los Maxor de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, el nombre que tiene este Sar Japanín, o sea, el príncipe del rostro. O sea, ese Malak que está delante del Señor, delante de él. ¿Sabe cómo que se llama? Yeshua, Señor. ¡Yeshua! Increíble, a ese ángel que se le ora en Yom Kippur y en Rosh Hashanah para que perdone al ser humano. No es casualidad. Por eso que estoy haciendo este paréntesis, porque usted entienda que esto sobrepasa en importancia a toda persona y personaje en la escritura, inclusive
Él dice que es hasta incluso más grande que el mismo templo. Hay mucha gente que tiene un énfasis muy fuerte en el templo. Yo soy un estudioso del templo. Mi maestro, uno de los más grandes maestros del templo que existe. Y yo estudio el templo, pero el templo no es mayor que Yeshua. Yeshua es la figura más importante de las escrituras. Sin él la ecuación no cuadra. Permítame seguir entendiendo, leyendo citando al Maharal de Praga, este sabio. Él dice, solo es que estos tres son más elevados que el tiempo, el espacio y el universo. ¿Está hablando de quién? De Abraham, de Moisés y de Mashiach. Estos son los tres personajes más importantes de las escrituras. Sobresaltado sobre ellos Mashiach. Por eso él dice, el burro es el único animal no kosher que especifica el cumplimiento de un mandamiento. Su primogénito debe ser redimido. El jamor recibe su nombre de Homri, que significa físico, significa lo material. Los reyes dominan el mundo material, que se representa simbólicamente por la imagen de un hombre montado en un burro, en un animal. Y estos tres reyes espirituales, Abraham, Moshe y Mashiach, que ascienden a los niveles más altos de espiritualidad, montan simbólicamente el burro, ¿vio? Que representa el mundo material. Lo está entendiendo, esto es tremendo. Un caballo, por regla general, sería más adecuado para un rey, como vemos en Apocalipsis. Pero estos son reyes espirituales. Por eso se utiliza el burro. Qué tremendo es esto. Qué gran información da el Maharal. Los evangelios describen a Yeshua como el Cordero de Dios montando un burro. Lo dice Marcos 11, 1 en adelante. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte del Olivar, Yeshua envió dos de sus discípulos y dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego que entren en ella hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Yeshua lo había mandado y los dejaron. Y trajeron al pollino a Yeshua y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus manos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hoshana, bendito el que viene en el nombre de Hashem, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hoshana en las alturas. Eso pasó en Marcos 11, trayendo una similitud poderosa con la historia de Isaac. No solamente todo lo que hemos hablado hasta aquí se conecta con Isaac. Aquí hay otros elementos que quiero traer ahora en su consideración. Y es la atadura de Isaac. El relato de la atadura de Isaac, la aqueidad. El texto incluye un detalle inusual aquí, que Isaac llevó la madera al lugar del sacrificio, dice. Génesis 22:6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Note bien, usted vio que dice que Abraham tomó la leña del holocausto. El Midrash Rabbah, un comentario impactante. Más impactante es el comentario que hace aquí de Génesis 22, cuando dice, y Abraham puso la leña del holocausto en Isaac. Escuche por favor qué dice. Lo dice un documento rabínico. Como un hombre que lleva su cruz. Oh, Dios mío, qué hermoso es estudiar la palabra de Dios y que la verdad nos haga libre. La palabra que utiliza en el hebreo es zaluf, sobre su hombro, que se traduce como cruz. Tú ves que el comentario comentando
Génesis 22:6, cuando dice que Abraham tomó la leña, el comentario dice que él cargó una cruz. ¿Vio la conexión? ¿Qué estamos tratando diciendo? ¿Qué estamos tratando de decir? Que el Hijo unigénito de Dios llevó la madera como una cruz y será sacrificado como un cordero. Y aunque la mayoría de las ilustraciones representan y retratan a Isaac como un niño, que es lamentable que Hollywood y los libros de gente que no conoce la Torá, no conoce la historia bíblica, no conoce el judaísmo, especule tanto de las verdades bíblicas. Los rabinos enseñan que él tenía más de 30 años, no 12 años, no 15 años. ¿Dónde está escrito esto, Fernando? En el Éxodo Rabá dice, Éxodo Rabá 1:1 dice, Abraham engendró a Isaac para enseñarte que él era como un padre en todas las cosas. O sea, alguien que inicia algo. El que comienza algo es un padre en las escrituras. Por eso dice en belleza, en sabiduría, en riqueza, en buenas obras. Él era el padre de la belleza, de la sabiduría, de la riqueza y de las buenas obras. Y debes saber que Isaac tenía 37 años cuando su padre estaba a punto de sacrificarlo. Y sin embargo dice, y Abraham era viejo y avanzado en años, lo ató, escucha bien cómo dice, como un cordero y no lo retuvo. Note bien, tú ves cómo la ficción siempre del mundo, de personas que hablan, no se compatina con la realidad. Inclusive los dos tenían 30 años cuando murieron. Eran comparados como corderos. Cada uno llevó la cruz. ¿Tú vio? Yo estoy describiendo aquí la vida de Isaac. Note también aquí algo importante. La frase como un cordero se relaciona con Isaías 53. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos círculos judíos hoy, inclusive gente que ha creído en Yeshua y que ha dejado de creer en él, dicen que Isaías 53 no se trata de Yeshua. Qué cosa más apartada de la verdad. ¿No es cierto eso? No es cierto. ¿Por qué sabemos que no es cierto? Porque la Biblia, mi amado, tiene varios niveles de entendimiento. No es solamente un nivel. En un nivel es Israel, pero en un nivel más profundo, todos los rabinos, muchos rabinos de la antigüedad creían que era Isaac, que literalmente era el Mesías. Lo enseñan muchos rabinos. Esta frase, como un cordero, hay una conexión directa con Isaías 53. Mire qué dice. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Dios, como un cordero. Lo mismo que Isaac. Como dice el Midrash Rabá. Lo ató, dice el Midrash Rabá, como un cordero. Aquí también Isaías 53 conecta esto con Mashiach cuando dice que él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Y como ovejas delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Note que Isaac en ese proceso le hace una pregunta desgarradora a su padre mientras viajaba al destino de muerte. Y la respuesta de Abraham es increíblemente profética. Él le responde así. Génesis 22, 7, 8. Mire qué dice. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, he aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. He aquí el fuego y la leña están aquí. En otras palabras, tenemos el fuego y la leña. Pero él le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Escuche esto, mi amado. ¿Dónde está el cordero? Yo veo todo preparado. Yo veo, estamos en el lugar que Dios nos dio. Tenemos la madera, tenemos la leña, tenemos la cruz. Yo represento el cordero. Está todo listo. No, perdón, está el fuego. Pero ¿dónde está el cordero, padre? Y la Biblia dice, y él respondió, Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, escuche por favor, Dios proveerá cordero
holocausto e iban juntos. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Génesis dice que Isaac fue puesto sobre la madera, Génesis 22:9, un verso más adelante, y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, luego de que le preguntó esta pregunta, veo todo menos el cordero, él le preguntó, él le responde, ven, el cordero Dios lo va a traer, Dios va a proveer ese cordero, no te preocupes, ese hombre es Dios. Pero cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí un altar y ató a Isaac, puso el altar sobre la leña. Qué interesante también que ese nombre, el lugar donde estaba, es el monte Moriah. Rashi, citando a Onkelos, explicando el vínculo entre la mirra y Moriah, el sitio del sacrificio de Isaac, dice lo siguiente. O sea, él conecta mirra y Moriah. Onkelos dice, la tierra de servicio significa así. Moriah significa la tierra de servicio, como aludiendo al servicio de incienso, dice, que contenía mirra. La palabra mirra es mor, que era uno de los elementos con la cual se hacía incienso, que es fonéticamente similar a Moriah. Contenía no solamente mirra, nardo y otras. Bueno, hemos hablado de eso en otras porciones. El año pasado hablamos de la composición del Ketoret, que tenía 13 ingredientes. 13 ingredientes. Y solamente una familia conocía los misterios de la mezcla de esa mirra, perdón, de ese ketonet, que era el incienso. No podía hacerse por otra familia. Era secreto familiar pasado de generación en generación, que era levita, ¿eh? Note, por favor, que hay una conexión también con Moriah y mirra. Rashi comenta, y él ató sus manos y sus pies detrás de él. ¿Qué dice Rashi acerca de esto? Él dice que las manos y los pies atados juntos se conocen como Akeidá. Y ese es el significado, que sus tobillos eran blancos y el lugar donde son atados es discernible. Curiosamente, pasa lo mismo con Yeshua, que fue atado de manera similar. Yeshua fue atado también. La Biblia dice en Marcos 15:1, también lo dice en Juan 18:12 y en Mateo 27:2 dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Yeshua dice, atado. Entonces, como las dos historias, estos dos personajes bíblicos tienen las mismas características. Y dice, y lo entregaron a Pilato. El colator, escrito por Hillel Solberg, conecta a Isaac con el Mashiach ben Yosef. Ya para poner la tapa al pomo, aquí hay un rabino que le conecta a Isaac con el Mashiach ben Yosef. El colator, el pasado de Isaac estaba en la línea de Mashiach ben Yosef. ¿Cuál línea? Bueno, esa simiente que comenzó con un juramento que Dios estableció desde Génesis 3:15 y comenzó a develar su plan de redención con la humanidad. Esa simiente es una línea profética, escatológica, salvífica, mesiánica de la redención de la humanidad. Él dice que Isaac está en esa línea. Desde el momento, dice, que fue atado como el sacrificio, como sacrificio. Qué interesante que esto agrega un elemento importante, que es la sangre de la redención. Rabbi Khan dice, ellos no dicen que Isaac está particularmente dispuesto y entusiasta con esta excursión, o sea, que él no estaba agradado. Él se acuesta sobre el altar, estira su cuello y luego le dice a su padre, padre, el alma está dispuesta, pero la carne es débil. Escuche bien qué le dice, eso dice Aricán, comentando Génesis 18:22, que estamos estudiando en la playa. Hay una tradición que dice que Isaac dijo, padre, el alma que está dispuesta, pero la carne es débil. Yo le pregunto a usted, ¿se acuerda usted quién es que dijo estas palabras alguna vez? Sí, ese mismo que usted piensa, Yeshua. ¿Dónde lo dijo? En Mateo 26:41. En Mateo 26:41, Yeshua de Nazaret
dijo algo increíblemente similar antes de su muerte. Pero yo pregunto, ¿es casualidad? No, porque Isaac, voy a repetir nuevamente, es una copia exacta de la obra redentora de Yeshua. Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En la Pascua, note por favor que los israelitas debían poner la sangre de un cordero en el poste de la puerta, con el motivo de que Hashem viera la sangre. Al ver la sangre, él pasaría, o sea, pesa por la casa y perdonaría al primogénito. Es por esa razón que el Mequiltá comenta sobre la frase, veré la sangre, y la relaciona no con Yeshua, la relaciona directamente, ¿no? Porque estamos hablando del hecho, lo conecta a Isaac. Y lo conecta nada más y nada menos que la que da lo que estamos describiendo ahí. Por eso dice, y cuando él ve la sangre del sacrificio de Isaac. O sea, cada otra idea ya, que la, es la, pero que también el judío se ve a Isaac. ¿Te ves la polémica que hay entre ellos dos? Él dice que cuando él ve la sangre, él ve el sacrificio de Isaac, como se dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Hashem Yireh, el Señor verá. Note, por favor, que la palabra Yireh no significa el Señor da, sino el Señor verá. ¿Por qué? Porque en el original hebreo la palabra verá y no significa usar el ojo nada más. En el hebreo, cuando Dios dice, y Dios vio, está diciendo que el ver no significa solamente usar el ojo físicamente, sino que significa que cuando él ve algo, él dispensa una necesidad de ese algo cuando lo vio. O sea, Dios hace algo a favor de. No solamente usar el ojo. Ah, que vi a fulano, como lo usamos ahora en la modernidad. No, que vi un carro. Qué lindo. No, en hebreo no es así. En hebreo es que él hace algo. Que el que ve hace algo a favor de lo que él ve. Cuando dice, el Señor verá, es que él trajo, por eso él trajo el cordero, la necesidad en el momento, y lo sustituye por Isaac. Pero mire que dice el libro del Melquitá, del Rabí Ismael. Esto era un sabio de Israel que escribió este libro. Dice, y también está escrito para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, vio a Hashem y se arrepintió de aquel mal. O sea, cuando vio literalmente la sangre, ahí repite nuevamente el Melquitá de Ismael, vio la sangre, el sacrificio de Isaac, como dice, Dios se verá el cordero como holocausto. La traducción de la Reina Valera dice, él proveerá cordero. Pero la palabra original es el Yojire. Ya sabemos que ver es dispensar un favor, hacer una acción. Note, por favor, que el otro gran documento hebreo tradicional, llamado el Peshitá Rabatí, comenta la conexión del cordero a Isaac también. Mire qué dice, porque no se destruyó el templo en el primer mes del año, o en el segundo mes, o en el tercero, o en el cuarto. ¿Por qué en el quinto? El hecho es que Elohim quería destruir el templo en el primer mes, que es el mes de Nisan, que en la Mazarot, el signo zodiacal es el cordero. Es un cordero, Señor. El mérito de Isaac se adelanta. Oye bien, que ellos dicen en su concepción que el mérito del atador de Isaac es lo que hace que Dios retuviera el juicio sobre la destrucción del templo. Dice, pero el mérito de Isaac se adelantó para suplicar, soberano de los universos. Recuerda el sacrificio por el que me dejé atar ante ti. Todo esto es simbólico, no creas que esto es literal. Yo me ofrecí como cordero para el sacrificio del cordero sacrificial. El rabí Arikam
hace un punto increíble aquí, mostrando el estado de Kedushá que posee Isaac, o sea, el estado de santidad, de elevación espiritual que poseía este hombre. Él dice, a raíz de la aqueidad, escuche bien, a favor, a causa de esa aqueidad que estamos estudiando hoy, Isaac en realidad alcanzó el estado de Kodshin, de Kadoshim, de santo, de una gente, de una persona llena de espiritualidad. Por eso dice una ofrenda dedicada al templo. Tú sabes que para poder llevar una ofrenda al templo tenía que ser pura, lo más limpia y prístina, apartada posible. O sea, que a raíz de la queda, él alcanzó un estado que lo comparó, dice el rabino Agricán, con las ofrendas dedicadas al templo. El Rashi comenta sobre la queda y también comenta el concepto de expiación. Él dice, comentando Génesis 22:14, el Midrash Haggadah, o sea, el Génesis Rabá, explica, el Señor verá que esta obligación es perdonar a Israel todos los años y salvarlos de su retribución. Note, por favor, haciendo un paréntesis que dice cada año, porque Dios juzga a su pueblo anualmente. Anualmente. Esto es importante, por eso debemos ir cada año y presentarnos en Yom Kippur. Primero en Yom Teruah, que es el día del juicio, y concluye con Yom Kippur. Esos días terribles, que son días, es donde Dios juzga al mundo, señores. Y lo hace a los creyentes, a nosotros, a los que confiamos en Él, nos juzga anualmente. Qué interesante. Sigue diciendo, el Señor verá que esta obligación es perdonar a Israel todos los años y salvarlo de la retribución para que se diga en este día, en todas las generaciones futuras, en el monte del Señor, se verán las cenizas de Isaac. Tú ves que lo que toman como mérito es las cenizas de Isaac, a Isaac, amontonadas y paradas para la expiación. El Targum también, Jerusalén, habla del Sehut o el mérito de la queidad. Y usted está viendo que la queidad ha servido en el judaísmo como motor redentor. Mira que dice el Targum. Esto es un documento del primer siglo. Dice, y Abraham oró en el día, en el nombre de la palabra del Señor y dijo, entonces, en el nombre de la palabra del Señor. Pregunta, ¿qué es la palabra del Señor? Ya todos sabemos que quién es Yeshua. Tú eres el Señor que ve y no es visto. Y oró por misericordia ante ti, oh soberano. Es totalmente manifiesto y conocido ante ti que en mi corazón no hubo división. Y en el tiempo que me ordenaste que ofreciera a Isaac mi hijo y que lo convirtiera en polvo y ceniza delante de ti. ¿Se escucha? Levánteme la manita, por favor. Alguien me escribió que no se escucha. Ahora sí, es que me están llamando. Estoy recibiendo una llamada ahí que yo siempre recibo. Ya, mira, ahora de nuevo. La estoy cerrando y siguen. De manera que dice, y ahora oro por misericordia delante de ti, oh soberano Dios, que cuando los hijos de Isaac ofrezcan en la hora de la necesidad, la atadura de Isaac su padre pueda recordar en su nombre, remitir y perdonar sus pecados y liberarlo fuera de esta necesidad. ¿Usted vio? Que se entiende en el judaísmo que la obra que se hizo con Isaac ese día tiene valor redentor, señores. Yo le pregunto, ¿tiene mayor valor la obra de Yeshua que la de Isaac? Claro, es lo que enseña el judaísmo. Lo vimos anteriormente, que él es más grande que Abraham, que Isaac, que los ángeles ministradores. El rabino también, Arun Erslich, escribe algo importante en un libro llamado Enciclopedia de la Diáspora Judía. Él dice lo siguiente, es sorprendente que la representación rabínica de Isaac se asemeja a una serie de aspectos de la comprensión cristiana de Jesús. Escuche bien, lo compara. Al igual que Jesús, Isaac estaba dispuesto a renunciar a su vida, como dice Lamentaciones Rabá en el poema 24. Al igual que Jesús,
Isaac no se vio obligado a ofrecerse a sí mismo como sacrificio, sino que voluntariamente se entregó a su padre, como está escrito en el Targum fragmentario. La Keilá se describe como una expiación para todos, judíos y no judíos. Oye, ¿qué dice este rabino? Como está escrito en Levítico Rabá 2:11. Y quizás lo más notable es que se describe a Isaac como muerto y resucitado, como dice el Pirquet del Rabí Eliezer, que bueno que acabamos de leer una parte hablando acerca de esto. Esto dice aquí el rabino Harún. El Targum dice también, el Targum pseudo Jonatán sobre Génesis 22 también comenta algo importante. Dice, y todos los pueblos de la tierra serán benditos con la justicia de tu hijo, por cuanto obedeciste a mi palabra. Oye, ¿qué dice? Entonces, ¿cuántos elementos importantes que conectan con Yeshua? De hecho, el Talmud enseña que Isaac intercede inclusive por Israel. El Talmud dice que él intercede también. Lo mismo que hace Yeshua. Lo voy a leer para que usted lo vea. En el futuro venidero, el santo bendito sea dirá a Abraham y a Jacob, sus hijos pecaron contra mí. Y ellos le responderán, soberano del universo, dejen que sean aniquilados para la santificación de tu nombre. Y él replicará, no hay razón en los ancianos ni consejo en los niños. Entonces le dirá a Isaac, tus hijos pecaron contra mí, pero él, o sea, Isaac le responderá, soberano del universo, ¿son mis hijos y no tus hijos? Cuando dieron prioridad haremos sobre, escucharemos delante de ti, los llamaste Israel mi hijo, mi primogénito, ahora son mis hijos y no tus hijos. Además, cuanto han pecado, ¿cuántos son los años del hombre? 70. Reste 20, por lo cual no castigue y queden 50. Reste 25, que comprenden las noches y quedan 25. Reste 12,5 de oración, comida y llamados de la naturaleza y queden 2,5. Si lo soportarás todo, está bien. Si no, mitad sobre mí, mitad sobre ti. Oye, y si dijeras, todos deben estar sobre mí aquí, me ofrecí ante ti como sacrificio. Escuche, y luego comenzarán y dirán, ¿por qué tú, es decir, Isaac, eres nuestro padre? Entonces Isaac les dirá a ellos, en lugar de alabarme, alaben al santo bendito sea. E Isaac le mostrará al santo bendito sea con sus propios ojos. Inmediatamente levantarán sus ojos a lo alto y clamarán, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor desde la eternidad en tu nombre. O sea, este Talmud está diciendo, nos cuenta la historia de cómo habla, cómo Isaac intercede por Israel en sus pecados. El Peshitar Rabatí habla también de la asombrosa tarea de Mashiach que hace, hay una conexión con ella, con la atadura de Isaac. Mire qué dice el Peshitar Rabatí. En el mes de Isaac, los patriarcas se levantarán y le dirán al Mesías, escuche qué dice, Efraín, nuestro verdadero Mesías, tú eres más grande que nosotros porque sufriste por las iniquidades de nuestros hijos y terribles pruebas te sobrevinieron, tales pruebas como lo hizo, no le sucede a las generaciones anteriores o posteriores. Por el bien de Israel te convertiste en el hazmerreír y una burla entre las naciones de la tierra y te sentaste en la oscuridad espesa y tus ojos no vieron la luz y tu piel se partió en tus huesos, y tu cuerpo estaba tan seco como un trozo de madera, y tus ojos se oscurecieron por el ayuno, y tu fuerza se secó como un tiesto. Todas estas aflicciones a causa de las iniquidades de nuestros hijos, y el santo bendito sea, él elevará al Mesías hasta el cielo de los cielos y lo cubre con algo de esplendor de su propia gloria. Esto dice el Peshitar Rabatí. ¿Te ves cuántas conexiones maravillosas notamos de la historia de Yeshua, de la vida de Yeshua y la vida de Isaac? Ahora no se queda ahí. Hay algo interesante que me gustaría ir compartiendo con ustedes. Y es el hecho
de la resurrección de ambos. Se entiende en el judaísmo que Isaac resucitó. Ahora vamos a ver en qué sentido. Notemos lo que dice Génesis 22, 19, primero. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Beersheba. Y habitó Abraham en Beersheba. La pregunta es, este registro se da luego de que Isaac fue llevado al matadero. Aquí la historia está enseñando que Isaac no volvió con Abraham. Note aquí. La pregunta es, ¿dónde está Isaac? La respuesta es que parece que él desapareció del texto. La Torá solo dice que Abraham regresó solo. Y que el destino y el paradero de Isaac son desconocidos. ¿Usted está entendiendo? Por esa razón, el Pirkei del Rabí Eliezer hace una declaración importante. Mire qué dice. El rabino Yehudá dice, cuando el cuchillo tocó la garganta de Isaac, escuche por favor qué dice, su alma lo abandonó. Pero cuando la voz de Elohim emergió de entre los dos querubín diciendo, no le hagas daño al niño, no le hagas nada, su alma regresó a su cuerpo. Él fue desatado y se puso de pie, experimentando la resurrección de los muertos. Inmediatamente se dio cuenta de que los muertos serán revividos en el tiempo venidero y resucitó y recitó, o sea, dio una bendición. Bendito eres tú, Hashem, que resucita a los muertos, que es una oración que se hace todos los días en una oración que se llama la Amida. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo este verso? La pregunta es, ¿fue resucitado Isaac? Murió. La mayoría de los que leen el Midrash en este pasaje notarán rápidamente de que Isaac no fue sacrificado ni asesinado, pero porque dice que él resucitó. Sin embargo, los Midrashim, que son alegorías, son literatura figurativa, no literal, nos dan la clave. Es lo mismo que el libro de Hebreos dice, ¿se acuerdan? Hebreos 11, 17 habla de este hecho. Note que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? Oye, escuche bien qué dice. En sentido figurado, pues una alegoría, es algo que quiere Dios enseñarnos espiritualmente hablando. En un sentido figurado, todos le volvieron a recibir. Note, por favor, que todos estos eventos tuvieron lugar en el tercer día, como dice la porción aquí a Bayerá que estamos estudiando en Génesis 22:4. Todo esto sucede en el tercer día, un día profético. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, o sea, vio el monte Moriah. Esto puede sonar extremadamente familiar, claro que sí, porque es una semejanza con Yeshua. La vida de Isaac forma un prototipo profético de Yeshua, mis amados, que es lo que yo he querido mostrar hoy. No por la literatura, no por lo que dice el cristianismo, lo que dice la Biblia, sino por lo que dice la tradición hebrea. Para que cuando usted venga por ahí, los antimisioneros diciéndole cosas distintas a lo que enseñan los rabinos, sí, porque ellos dicen cosas, verdades a medias, pero no toda la verdad. Porque la verdad es lo único que nos hace libres. Cuando usted valida, como estamos validando aquí, estos documentos judíos, nos damos cuenta que hemos decidido bien nosotros. Estamos caminando, estamos en el lugar correcto. Es confiar en Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Totalmente entonces podemos concluir que Isaac forma un prototipo profético de Yeshua HaMashiach.
Este es el significado del concepto hebreo. Por favor, escúchelo y anótelo. Maaseh Avot Simal Levanim. Esto es uno de los conceptos más importantes en la escritura, que traduce que las acciones de los padres, dígase de Abraham, Isaac y Jacob, sirven como un presagio para nosotros los hijos. De manera que al principio de esta charla dijimos los elementos que conectaban con la vida de Isaac y Yeshua. Lo voy a repetir nuevamente. Número 1, su nacimiento fue profetizado. Número 2, él nace milagrosamente. Número 3, su paternidad fue cuestionada por los burladores. Número 4, él era el hijo amado de su padre. Número 5, él era la imagen de su padre. Número 6, él llevó la madera como una cruz a la montaña. Número 6, el burro estaba con él yendo hacia el lugar del sacrificio. Número 7, él estaba atado. Número 8, él estaba en sus 30 años cuando fue a la Queidá. Número 9, él participó y obedeció a su padre. Número 10, su sacrificio expió por los pecados del mundo. Número 11, él ofreció su vida en el monte Moriah. Número 12, él fue puesto sobre la madera. Número 13, su sangre está vinculada a la Pascua. Número 14, su sacrificio le da mérito a los sacrificios de la Torá. Número 15, como el cordero fue atrapado en espinas, también lo fue la cabeza de Yeshua envuelta en espinas. Número 16, él resucitó en el tercer día. Y número 16, él intercede por Israel. Aparentemente, todo lo que hemos hecho hoy, todo lo que hemos hablado, contrasta también con el único aspecto de Isaac que dejó paralelo con Yeshua. Es su regreso al Gan Eden. Ponga atención, también se habla de eso en la literatura. Ir al Gan Eden para encontrarse con su novia. En otras palabras, estamos hablando del regreso del hijo. Note que en una parte de la historia él no va, Abraham aparece solo. El hijo no aparece. Por eso también los rabinos han hablado del retorno del hijo que se conecta con Yeshua también. Quiero terminar con esto, ya el tiempo se me ha ido, me quedan algunas para enseñanza todavía breve, pero déme algunos minutos más, porque quiero terminar todo lo que quiero decir. Mire, de acuerdo a la leyenda de los judíos, de un gran escritor llamado Louis Gingbert, un libro que todos ustedes deben leer también, lo recomiendo. Ahí dice, en el volumen 1, parte 5, dice, después del sacrificio en el monte Moriah, ahí está hablando del regreso de él. Abraham regresó a Beersheba. La escena de tantas de sus alegrías. Abraham regresó a Beersheba y la escena de tantas de sus alegrías. Isaac fue llevado al paraíso por los ángeles. ¿Dónde fue? Qué tremendo, alegóricamente. Y allí recibió durante 3 años. Eso dice, eso es una leyenda de los judíos. Cuando él retornó, la Torá dice algo increíble. Cuando él aparece nuevamente, que es en el capítulo 24. Dice, y venía Isaac del pozo, del viviente que bebé. La palabra hebrea es Ber Lahai Roi, Ber Lahai Roi, porque él habitaba en el Negev y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos, subió a Isaac y descendió del camello. La pregunta es, ¿dónde está el pozo del viviente que me ve? Ber Lahai Roi. El nombre de la palabra significa el pozo del viviente que me ve. En el nivel Pesha, o sea, el nivel literal de las escrituras, este es el lugar donde el ángel del Señor se le apareció a Agar en una ocasión. ¿Se acuerda? Es por esa razón que el Targum comenta, el Targum Onkelos, comentando Génesis 24, dice, Isaac ascendió al venir del pozo sobre el cual el ángel de la vida había aparecido. Entonces, está conectando la aparición que se le hizo a Agar. Malak Hayamá en arameo. En un nivel más profundo, esto se refiere al jardín del Edén. Los midrashim nos dicen que Isaac pasó 3 años en el jardín del Edén.
aprendiendo Torá, y que Rebeca lo vio y él fue glorificado. O sea, cuando él volvió, ella lo vio y vio que fue un ser distinto, un ser diferente. Es por esa razón que la Agadá de Nuremberg dice, Isaac regresó glorificado del jardín del Edén. Oye, qué tremendo es esto, que Dios plantó para nuestra protección. Cuando Rebeca montó este camello, ella vio desde la distancia este hombre glorificado, inclusive en su retorno. Hay una conexión con Yeshua, porque cuando Yeshua venga, usted lo sabe, él vendrá en poder y gloria, él vendrá glorificado. Bueno, en una ocasión se lo mostró a Pedro, se lo mostró a sus más, a Esteban, a Juan, a sus discípulos más cercanos. ¿Se acuerda? Cuando él se transfiguró, que Pedro dice luego en su carta que él vio la aparición del Señor, la parucía del Señor. O sea, lo vio glorificado. Asimismo, el Agadá de judía, el Midrash judío, los judíos hablan de que Isaac también volvió del Edén glorificado. Rashi también comenta acerca de Dios a Isaac. Ella vio, dice, su apariencia majestuosa y ella quedó asombrada por él. Dice, de igual manera, Moshe Algish comenta, un gran rabino, el rostro de Isaac irradiando algo de su santidad podría haber asustado a Rigba al caerse del cabello. Ella preguntó, ¿quién es este hombre? Ella indicó que esta debe ser una persona nueva. O sea, está diciendo que era un hombre, wow, distinto. También Yesayahu Horowitz, conocido como el Santo Selah, comenta algo asombroso también. Dice, Isaac fue el equivalente espiritual a Adán antes de su pecado. Escuche bien, ya que fue la primera persona concebida y nacida por los padres que se habían santificado a sí mismos. La eliminación del prepucio de Abraham reparó el daño de Adán como cometido al pecar al adquirir una cáscara. Esto bien podría explicar el hecho de que no se le permitió abandonar el suelo sagrado de la tierra de Israel. ¿Usted vio? Qué tremendo. Todo esto concatena de una manera impresionante con Yeshua. Thomas Lancaster, también un escritor mesiánico, dice lo siguiente. Isaac vino del camino de Ber Jai Roi, o sea, el viviente que todo lo ve. Isaac salió. ¿De dónde salió? Ahí dice Lancaster, un rabino mesiánico. Del paraíso. No es de extrañar que Rebeca perdiera el equilibrio, ya que se dice que se cayó del camello, porque lo que percibió fue que Isaac bajaba del paraíso. Demasiado para la lectura judía de la historia, a menos en la versión de la Queidá presentada por esta colección de parábolas. La lectura judía suena más cristiana que la lectura cristiana de la historia, dice Lancaster. Y pregunta, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Es posible que la Torá esté tratando de sugerir algo a su pueblo? Yo estoy convencido de que sí. De que la historia, como acabábamos de ver, mi amado y mi amada de Isaac, es la misma historia del plan de redención en Yeshua que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Y volviendo al carnero, para terminar esta charla, que comenzamos esta historia, ese carnero que fue concebido en el sexto día de la creación. Abraham luego vio al carnero, este carnero especial creado a partir del crepúsculo del primer Shabbat. Mire que dice Génesis 22:3. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció, dice, en lugar, de sustitución de su propio hijo. Y de acuerdo al Midrash, este carnero especial, ¿por qué especial? Porque representa a Yeshua, mi amado. Pero dice el Midrash que este carnero esperó en el jardín del Edén hasta el momento antes de la queidad. Permítame terminar. Quiero terminar con este relato de un gran rabino llamado
Mordecai Herzstein, en su libro llamado El libro del carnero blanco. Mire qué dice, esto es como un poema. Dice, después de pasar siglos en el jardín del Edén, Dios le dijo al carnero, ya es tu hora. Aleluya. El carnero salió del jardín del Edén, pero la serpiente malvada estaba cerca de la puerta y le dijo, no salgas de este jardín, significará tu muerte. Y el carnero respondió, debo salvar al hijo. Él corrió tan rápido como pudo sobre colinas y valles y montañas. El tentador trató de frenarlo, ofreciéndole agua fresca o hierba para pastar. Detente aquí y descansa un momento. El carnero respondió, debo salvar al hijo. Y el tentador apareció como un gran león amenazador y bloqueó el camino del carnero. Y el carnero saltó sobre el león y comenzó a correr más rápido que nunca al ver la montaña a lo lejos. Estoy aquí, estoy aquí. Tómame en cambio, gritó el carnero. El hombre que estaba en lo alto de la colina, con el cuchillo en la mano, no podía oír los gritos del carnero que continuaba corriendo por la montaña. Y de repente el malvado atrapó al carnero. El malvado, envolviendo el espino alrededor de sus cuernos. Y en ese momento la voz de un ángel habló desde el cielo, no toques al niño. Y Abraham miró hacia atrás y vio al carnero blanco. Y Abraham liberó al carnero quien salió sobre el altar y dio su vida para salvar a Isaac. Y dio un cuerno de este carnero. Salió el shofar que fue soplado en Shavuot. Y su otro cuerno se usará para el shofar de la redención. Esto dice este poema maravilloso. Qué hermoso. Aleluya. Esto es un midrash, mi amado, dado como un poema que habla de ese carnero y habla de la equidad. Y como este carnero especial tenía espinas envueltas en su alrededor de su cabeza, también lo hizo Yeshua de Nazaret, nuestro maestro, nuestro rabino. Yeshua es ese carnero del Gan Edén, mi amado, no tenga duda. Yo acabo de traer evidencia de que es la verdad. Es el quien viene desde arriba, el que descendió del cielo, saltando sobre las colinas, saltando sobre las montañas, y su voz llama a todo Israel hoy, a todos nosotros, y a todo el que escuche estas palabras arrepentirse. Por esa razón, la unión de Isaac con la sombra terrenal del Mashiach ben Yosef, como hemos visto en el día de hoy, que es el hijo unigénito del Creador, el único que tiene el mérito de haber muerto por los pecados de Israel y por los pecados del mundo, incluyéndonos a todos nosotros. Así que yo espero que este tiempo le haya bendecido, mi amado, le haya ayudado a entender aún más estos misterios lindos de la Torá. Que el Eterno les bendiga y les dé sabiduría. Que tenga un gran Shabbat. Nos despedimos. Shabbat Shalom.